Eh, Hola a todos, de nuevo. Espero que hayan pasado bien estos días de celebración donde recordamos el nacimiento de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Hoy vamos a tener una enseñanza un poco de nuevo diferente a lo que estamos acostumbrados, dado que estamos en esta temporada de transición entre Primera de Corintios, que cerramos el año pasado, antes de entrar en las enseñanzas de Adviento, y Segunda de Corintios, que es con lo que estaremos iniciando el año, si Dios lo permite, en 1 o 2 semanas. Y hoy quería retomar un poco el tema de la planificación dentro de la vida del creyente. Planear nuestra vida como cristianos para crecer en nuestra relación con Jesús y caminar sus caminos. A mí particularmente me emociona y sigo meditando en el porqué el inicio del año, ¿verdad? De nuevo, les decía hace un par de semanas que no sé por qué estamos todos como programados de una manera en que cuando el año está terminando y viene un año nuevo, aunque sigue siendo una semana igual que todas las demás semanas, un día que inicia y termina igual que todos los días, como que nuestra mente empieza a revolotear más en revisar lo que hicimos durante el año y lo que queremos hacer durante el próximo año. Obviamente todo esto tiene que ver con planificación. Mi mente ha estado pensando en qué cosas logré alcanzar según lo que Dios había puesto en mi corazón el año que termina y qué cosas quiero alcanzar en este año que viene. Uno de los ejercicios o disciplinas espirituales que les invito a practicar es que de alguna manera, ya sea en su Biblia o en un diario, tengan un registro de las cosas que Dios va poniendo en su corazón, que Dios quiere que ustedes caminen hacia dónde quieren caminar, qué cosas quiere Dios que alcancen, direcciones, impresiones que Dios pueda poner en su corazón, de cosas que usted quiera alcanzar este año conforme Él se va revelando a través suyo en la palabra. Y eso es lo que yo he estado meditando últimamente en las últimas 2 semanas de este año. La realidad es esta: si uno de los propósitos de Dios para nosotros, y esto lo podemos encontrar en toda la Biblia, pero claramente materializado en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, es que en la unidad de la iglesia, nosotros como individuos en la unidad de la iglesia, crezcamos en madurez y constantemente nos acerquemos a la estatura de Cristo como nuestro ejemplo perfecto. Debemos planificar en cómo relacionarnos bien con nuestro Señor y debemos de planificar para poder alcanzar y seguir su voluntad a través del año. Escribí esto en resumen: planificar mi caminar como cristiano para crecer en mi relación con Cristo y crecer como cristiano como consecuencia de esta relación. Crecer en mi relación con Cristo y como consecuencia de crecer en mi relación con Cristo es que puedo crecer en madurez en la voluntad de nuestro Señor. Así que, bueno, ya tal vez tengo un poquito de camino recorrido y como les dije, además empecé hace un par de semanas, pero escogí meditar una vez más en el principio del año en el libro de Proverbios. Meditar en el libro de Proverbios. Y hace un par de semanas estaba meditando sobre Proverbios capítulo 3. Y hoy vamos a estudiar la primera sección de ese proverbio, del versículo 1 al versículo 2, al versículo 12, porque creo que podemos ver con claridad cosas que son importantes sobre nuestra relación con Jesús, sobre cómo planificar para alcanzar cosas que Él nos llama, sobre cómo vamos a disfrutar y alimentar y crecer en esa relación como consecuencia de lo que Él nos da por seguir sus caminos. Y
de verdad creo que la manera en que está escrito esta sección es muy rica y nos va a dejar ver eso con mucha claridad. Ahora, quiero darles un consejito, nada más. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado que Proverbios es un excelente libro, ya sea para empezar el año o para empezar en el primer día del mes. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice Proverbios son 31 proverbios, los meses, por lo menos la mitad, tienen 31 días, la mayoría tienen 30, pero digamos usted podría meter otro por ahí, ¿verdad? Y entonces buenísimo, lo lee en un mes y es una meta cuantificable que usted puede revisar y creo que también es alcanzable. Pero a mí me gustaría nada más desacelerar un poquito ese proceso. Esto es un paréntesis y recomendar que nunca corramos a través de los textos bíblicos. Yo empecé Proverbios verdaderamente hace 2 semanas y hasta me devuelvo en el Proverbios capítulo 3 y en esta sección estuve meditando profundamente. Es decir, no hay prisa, ¿verdad? Yo no sé si les sirve, a mí me ha servido a través de los años meditar, y aunque tal vez no es la enseñanza principal, entre la batalla de Jacob y el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan de esa batalla en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Definitivamente no podríamos entender que Jacob era tan bueno peleando que verdaderamente el ángel de Jehová le costó, ¿verdad? Había una enseñanza más profunda que esa, ¿verdad? Y una de las cosas que yo rescato es que el Señor a veces quiere que nosotros estemos batallando con Él hasta que Él diga, se acabó, ¿verdad? Con la palabra de Dios, a mí me gusta acercarme a la palabra de esa misma manera. Y cuando estoy leyendo algo, me gusta no decir, aquí yo voy hasta el final del capítulo, sino verdaderamente irme enfrentando al Señor en los textos hasta que Él me diga, hasta aquí. Y me deje ir hasta que se termine mi ratito devocional. A veces puede ser 5 o 10 minutos, a veces puede ser más rato, a veces el mismo texto puede durar una semana, por decir algo. Pero es rico tener esas batallas con el Señor y dejar que sea Él el que nos diga, es el momento de continuar o es el momento en que continuemos en esta batalla, en esta discusión, en esta meditación. Pero bueno, voy a leerles Proverbios 3 del 1 al 12 y les voy a pasar una pista. Obviamente esta pista no la descubrí yo, la descubrieron hace muchísimos millones de años, dijo hace mucho tiempo personas que han estudiado, pero si usted no la ha escuchado le va a servir. Todos los versículos impares es lo que Dios pide de nosotros en nuestra relación con Él, y todos los versículos pares es lo que Dios va a hacer a la hora en que nosotros traemos nuestra parte en esta relación de pacto. Y voy a empezar a usar esa palabra porque es el lenguaje del Antiguo Testamento. En este pacto que tenemos con Dios, versículos impares, lo que Él quiere que nosotros traigamos a la mesa, versículos pares, lo que Él va a traer a la mesa. Entonces, con eso en mente, voy a leerles lentamente el texto. Ustedes lo pueden, creo que, seguir aquí, espero sea la misma versión, se supone que sí, o lo pueden tener en sus manos. Hijo mío, dice, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y traerán paz. Empiezan a ver esa relación entre el impar y el par, ¿verdad? Impar de nuevo. Que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor del cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Honra al Señor con todas tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama
cómo corrige un padre a su hijo querido. Espero verdaderamente que la estructura de este proverbio, una estructura que además encontramos en muchos lugares de la Biblia, nos ayude a crecer mientras podemos ver a Dios en medio de estas palabras en nuestra relación con Él y poder planificar para cumplir estas cosas que Él pide de nosotros en nuestro caminar como cristianos. Hay algo que es claro en la Biblia y de fijo en este proverbio que suena más o menos así: si usted hace algo, yo le doy algo, ¿verdad? Como que si usted, así lo diríamos en tico, ¿verdad? Si usted trae esto a la mesa, decía yo, ahora antes decía, Dios va a traer algo a la mesa. Si usted hace esto que yo le pido, yo le voy a dar algo bueno ante mis ojos. Y yo he estado meditando en esta manera en que Dios trata con nosotros. También para ver de qué manera yo puedo mejorar en el trato con mi hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vemos en relaciones similares con mi hijo, con nuestras hijas, o ustedes si tienen hijos, donde empezamos a trabajar con estas condiciones, ¿verdad? Si vos haces este tipo de cosas, yo puedo hacer este tipo de cosas por vos. Pero a mí me gusta, digamos, he estado meditando en por qué Dios hace eso y cómo Dios lo hace para que nosotros no podamos enamorarnos sobre las cosas de Dios y enamorarnos en el Dios de las cosas. ¿Me entienden la manera en que lo estoy diciendo? Voy a contarles una historia aquí con el permiso del presente primogénito mío. Esta semana fuimos en San José al Parque Nacional de Diversiones y entre todas las atracciones había una montaña rusa de mediano tamaño. El hombre no se quería montar, ¿verdad? Ahora, yo lo conozco muy bien a él. Yo sé las cosas que le gustan y sé también las cosas que le cuestan. En medio de nuestro caminar por el parque, él me estaba confesando que él se debatía entre lo que él quería hacer y las cosas que le daban miedo hacer. Las cosas que él sabía que tenía que pasar por algo que no le gusta para poder alcanzarlo. Esa era nuestra discusión. Después, la discusión pasó a ser entre la mamá y yo y mi esposa, María José. Y yo le decía, no se trata de querer montarlo en algo en que se vaya a traumar, ¿verdad? Por lo que lo conocemos, por lo que él me está expresando en su corazón, yo quiero enseñarle a confiar en mí, al empujarlo a hacer algo que yo sé que le va a costar, pero que va a ser bueno y placentero para él. Y obviamente que yo quería que él se divirtiera, que se montara con su hermana, que por cierto se montaba y se montaba y se montaba y no se bajaba, se montó un montón de veces, que se montara con su mamá, con sus amigos y que disfrutara ese rato. Pero ese no era el punto mayor. De nuevo, había un tema detrás más importante, un tema de confiar en su padre que lo conoce y sabe lo que es bueno para su vida. Espero que la ilustración le permita ver un poco lo que voy a hacer ahorita más adelante. Yo quería que él aprendiera, y todos los otros adultos hemos llegado a esa conclusión, que en la vida no se hace lo que es placentero a la carne, o solo lo que se siente fácil. En mi entendimiento, como cristianos especialmente, vamos a tener que hacer cosas sacrificialmente que se van a sentir incómodas para alcanzar aquello que nuestro Padre sabe que es bueno para nosotros. Ahora, la realidad de la historia es que lastimosamente pareciera que los 10 años de testimonio mío paterno no fue suficiente para convencerlo solo con mis palabras a que se montara y que confiara en mí para montarse en la montaña rusa. Entonces tuve que pasar a usar la metodología de empezar a presentar ciertas motivaciones para ayudarlo a ver un poquito más allá las cosas buenas. Si vos te montás, vamos a poder hacer esto, vamos a poder hacer lo otro.
me estás mostrando la confianza hacia mí, me estás mostrando como también tienes un poquito cada día más de dominio propio para caminar hacia las cosas que yo te estoy diciendo que van a ser buenas. Y eso empieza a abrir un montón de puertas en otro montón de cositas que a él le gustan, como por ejemplo jueguitos digitales o cositas así, ¿verdad? Y entonces él empieza a ver las motivaciones y como buen hijo mío, para quien lo conoce, me dice, bueno, dame 20 minutos para pensarlo. Y ahí tuvimos que ir a dar vueltas por todo lado hasta que se decidió montar. Y el resultado fue lindísimo. Apenas se bajó, lo primero que hizo, yo lo estaba viendo allá a la distancia, se paró en la plataforma, me busca y me hace. Y se viene corriendo y me da un abrazo, ¿verdad? Y ahí mismo yo le pregunto, ¿y qué te gustó? ¿Te volverías a montar? ¿Quieres montarte otra vez? No. Pero qué lindo, porque pasó exactamente, creo, lo que yo quería, que más que simplemente le gustara o no una montaña rusa, él se sintiera gozoso de que nuestra relación creció, de que él pudo go through, ir y hacer algo que yo le estaba diciendo que era bueno, confiar, experimentarlo y al final vencer un temor, controlar sus miedos y crecer en esa área. Para agregarle un poquito más a la historia, como para hacer énfasis de los buenos resultados, ayer antes de venirnos teníamos un antojo de sushi. Aquí creo que no hay lugares para comer sushi, entonces antes de venirnos a San José queríamos pasar a comer sushi y él dijo, el único que yo como es el que tiene el alga por fuera, el arroz por dentro, ¿verdad? Y ese no había en el lugar que fuimos particularmente. Le dije, vas a tener que comer el que tiene el arroz por fuera y el alga por dentro. Y me dijo, no, ese yo no como. Le dije, tienes que confiar en mí. Yo sé que te va a gustar. Yo sé que va a ser bueno. Ok. Llegó a la mesa, lo probó y otra vez. Estamos creciendo en relación. Él me está conociendo mejor. Puede crecer en su confianza en mí y más fácilmente obedecer las cosas porque sabe que lo que yo le estoy invitando a hacer es bueno. Obviamente yo no soy Dios, entiendan eso en el contexto de alguien que peca y que se equivoca, pero podemos ver eso en el carácter de Dios también. Su amor, su gracia y en su misericordia, Él revela quién Él es a nosotros a través de toda la escritura, ¿verdad? Podemos ver el testimonio de su mano a través de miles de años, como todo lo que Él ha dicho ha sido bueno y lo ha cumplido, ¿verdad? Pero lastimosamente el Proverbio capítulo 3, que está escrito para toda la era de la iglesia hasta que Cristo vuelva, me hace ver cómo Él sabe que todo lo que Él ha hecho y su testimonio por todos los años tal vez no va a ser suficiente, que tenía que ponernos ciertas motivaciones enfrente para nosotros sentirnos más animados a querer caminar en su voluntad. Yo creo entender lo que Dios está haciendo en este proverbio. Todo lo que yo hice con mi hijo, de nuevo, no es para que Él quiera las cosas que yo le puedo dar. Mi objetivo es que Él me quiera a mí, no a Dani, pero a mí, en nuestra relación, ustedes entienden, para que Él confíe en mí. Todo lo que Dios hace con sus hijos y cuando Él presenta ante nuestros ojos las bendiciones que vamos a recibir por seguir su voluntad, no es para que nosotros querramos las cosas que Él nos quiere dar, es para que lo queramos a Él. Y conforme más lo queremos a Él, más confiamos en Él, más le permitimos sentarse en el trono que Él se merece de nuestras vidas, en el trono del Rey. Más fácil podríamos correr a obedecer su voluntad. Más fácil seríamos, o más rápido seríamos para levantar el dedo y correr y abrazarlo y decirme, ¿qué sigue? Antes de planificar cualquier cosa de este año, volver nuestros ojos a Él en confianza y decirle, así ha sido durante el año pasado. ¿Qué sigue? ¿Qué es bueno para mí?
Este es mi propósito, principalmente a través de haber escogido este proverbio. Que usted pueda ver esto que yo le estoy diciendo. Dios, por medio de sus motivaciones, quiere que nosotros lo veamos a Él. Quiere que nosotros lo veamos a Él, quién Él es, quién Él ha sido. Que queramos más de Él, que crezcamos en nuestra relación con Él. Pero bueno, es un proverbio y como no he estado predicando sobre los proverbios, me gustaría dar un poquito simplemente de contexto para asegurarme que todos estamos en el mismo canal sobre lo que son los proverbios o el libro de proverbios. El libro de proverbios es un libro del Antiguo Testamento, es uno de los libros poéticos o libros de sabiduría, junto con Salomón, junto con los Salmos, junto con Job, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Tradicionalmente se entiende que la mayoría de los proverbios han sido escritos por Salomón. Al final del libro encontramos un par de proverbios que probablemente uno fue escrito por el rey Agur y otro por Lemuel. En definición, los proverbios son enseñanzas, principios breves que comunican verdades prácticas, morales, basados en la sabiduría de Dios. Están diseñados para guiar a las personas hacia una vida justa, íntegra y temerosa de Dios. El propósito principal está en el mismo libro, desde el puro principio, y díganme si este no es un excelente libro para traer dentro de sus disciplinas espirituales y sus meditaciones del próximo año. Si usted quiere hacer algo bueno para el Señor este año, como todos los cristianos queremos, ¿verdad? Dígame si este propósito de este libro no le suena como que wow, debería ponerle bastante atención. Es para adquirir sabiduría y disciplina. Todo esto es bajo los estándares divinos, ¿verdad? Para discernir palabras de inteligencia, es decir, para poder distinguir qué es verdaderamente algo bueno y algo que no es bueno. Para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Es decir, para poder ser transformados, diría Pablo en Romanos 12, por medio de la palabra del Señor y no estar conformados al mundo. Para infundir sagacidad en los inexpertos. Si hay algo en lo que usted se cree como inútil, diríamos nosotros, toda esta sabiduría divina, que obviamente no solo está en los proverbios, está en toda la palabra revelada del Señor, nos equipa para esas cosas. Ustedes no saben cuántas, no voy a decir ni horas, minutos, segundos del día yo me siento inexperto en la paternidad, por decir algo. Aquí Dios me está diciendo, crezca, aquí está mi sabiduría a su disposición. Infunde conocimiento y discreción a los jóvenes. El sabio escucha y aumenta su saber, y el entendido adquiere habilidades para entender los proverbios y las parábolas, las sentencias y los acertijos de los sabios. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina del Señor. La sabiduría y la disciplina, tengan esas dos palabras en mente y probablemente ya descifraron que están en la sección del 1 al 12 también. La sabiduría del Señor para nosotros, la disciplina del Señor para nosotros, que no debe ser despreciada. Entonces, digamos que si usted se hace la pregunta general de cómo hago yo para no ser un necio en este 2025, ahí está ya su respuesta. No desprecie ni la sabiduría ni la disciplina del Señor. Abrácela. En resumen, el propósito de los proverbios es instruir a las personas en la sabiduría de Dios para vivir vidas que glorifiquen a Dios, basadas en el temor reverente del Señor, reflejando su carácter en todas las áreas de la vida. Su carácter, ¿verdad? Y esto es algo hermoso también, que es importante de entender del libro de Proverbios o de la palabra de Dios en general. Usted no es el centro de las cosas. Usted no se acerca a los proverbios diciendo, Dios, dame todo lo que yo necesito para ser el más grande hombre que ha existido en la tierra, sino que tú eres el centro. Déjame ver a través de los proverbios lo grande que tú eres, lo bendecido que soy yo al poder tener una relación con vos, lo bendecido que soy yo al poder reflejar tu carácter, lo bendecido que voy a ser yo en este año por seguir tu voluntad.
Y con eso en mente nos acercamos entonces al proverbio. Es un proverbio que Salomón escribe a su hijo, lo podemos ver en el versículo 1, pero claramente sabemos que es un proverbio que está escribiendo Dios para toda su iglesia, para nosotros también. Dice así: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Entonces, nada más para que estemos claros en lo que voy a hacer a continuación, voy a pasar por los diferentes versículos, asegurándonos que todos entendemos el significado de lo que está tratando de comunicar Dios a través de las palabras de Salomón, para después cerrar con 3 cosas por las que deberíamos de orar mientras planificamos nuestra vida basados en la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. El mandato es a no olvidar las enseñanzas, dice Salomón a su hijo. Ahora, obviamente, sabemos que el objetivo de Salomón no es, por lo que sabemos del mismo proverbio, creerse que él es el sabio y que el hijo tiene que seguir todo lo que él cree. De hecho, cuando usted estudia a profundidad la definición de esa palabra, enseñanza, usted rápidamente se va a dar cuenta que hay una relación entre esa palabra y la ley de Dios, es decir, la voluntad de Dios revelada a su pueblo, la Torá, por decirlo así. Es decir, Salomón le está diciendo: mis enseñanzas son lo que Dios ha dado a su pueblo y esas son las que yo te mando a que no olvides. Entonces sería la primera instrucción para nosotros en este año: hacer lo que sea necesario para no olvidar estas enseñanzas. Ahora, Salomón está siendo obediente de nuevo a la ley de Dios y a algo que ha pasado por todas las generaciones del pueblo de Israel y que ha pasado a nosotros también a través de las Escrituras. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, es una de las secciones más conocidas de esto que se conoce como la Shema, algo que el pueblo de Israel estaba llamado a recitar todos los días. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Estas son las ordenanzas de Dios para el pueblo y del pueblo para toda la descendencia. Graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Y vean el lenguaje del Antiguo Testamento también, que vemos reflejado en el proverbio. Es importante poner atención a ese tipo de cosas. Grábalas en tu corazón, estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, al final de cuentas, lo que está haciendo Salomón es recordándole a su hijo que lo que él hizo es algo que es digno de no abandonar. Las enseñanzas de Dios transmitidas del Padre al Hijo, del Rey al pueblo, de Dios para la iglesia. Más bien, guárdalas en tu corazón. Guarda tus mandamientos en tu corazón. Ahora, ese corazón, muchas veces les he hablado de este modelo del corazón dinámico, como tenemos que entender el corazón en las Escrituras, es guárdalas en tu mente de manera en que guíen tus sentimientos y tus acciones. De esa manera es que funciona el corazón diseñado por Dios. Nosotros nunca verdaderamente vamos a sentir ni vamos a cambiar nuestras actitudes si no creemos en algo como la verdad. Al final de cuentas, la manera de que nosotros vamos a saber en qué estamos creyendo verdaderamente como cristianos, no a nivel general en el tema de la salvación, sino en temas particulares, es por la manera en que actuamos o sentimos, ¿verdad? Si usted sigue pecando en algún área de su vida, es porque usted verdaderamente no ha creído que esto que Dios dice sobre eso es verdad. Hay otra verdad que está ahí, que es la que guía lo que usted siente y la que guía cómo usted actúa. Entonces, cuando Salomón está diciendo que no olvides tus enseñanzas y que las guardes en el centro de tu corazón, los mandamientos, le está diciendo que eso sea lo que inunde tu mente. De esa manera vas a transformar todo lo que sos. Prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. Obviamente, por matemática simple, ¿verdad? Eso es como cuando le dice a un chiquillo,
No se sube una escalera porque si se sube una escalera se va a abrir la frente, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos los buenos caminos alargan la vida. Eso es un poco la enseñanza de Salomón. Y además dice, traerán paz. Ahora, esa paz, la palabra es shalom. No sé si ustedes la han escuchado, es otra vez lenguaje del Antiguo Testamento. Pero significa paz divina, esa plenitud divina, esa santidad divina en la vida. Cuando nosotros llenamos nuestra mente de esto que Dios nos ha dado, eso es lo que pasa en nosotros. Está esa paz que sobrepasa entendimiento, está esa plenitud de Dios que aunque no tengamos mucho aquí, nos hace sentir llenos y que tenemos suficiente. De nuevo, la pregunta es, ¿quién quiere experimentar eso? Si todos levantáramos la mano, tiene que empezar por ahí, ¿verdad? Planificamos por medio de lo que Dios nos da para crecer y experimentarlo cada día más a Él, ¿verdad? Que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Amor y verdad se puede traducir también como lealtad, como fidelidad, ¿verdad? Y vean lo que dice la parte B, la promesa del Señor: contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Ahora, ese buen es de Dios. No significa que todo el mundo me va a amar, que yo soy un billete. ¿Cuáles son los billetes grandes que hay ahora? De 20,000. ¿De cuánto? De 50,000. Wow. No es que uno va a hacer un billete de 50,000 para todo el mundo, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios usted está haciendo lo que es correcto en el mundo. No solo buenos ojos ante Él, sino que en el fondo, aunque el mundo no lo acepte, usted está haciendo algo que saben que es bueno. El versículo 13 podría decir también: no dejes de ser una persona leal, en la que se pueda depender, leal ante Dios para ser leal con los demás. Siempre ser una persona leal y confiable en todo lo que haces. Leal y confiable con Dios para poder transmitir y ser un reflejo de eso para los demás. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. No debemos dejarnos engañar. El mundo nos va a decir: usted está loco, ¿qué es lo que está haciendo? Está equivocado. Pero en el fondo del corazón hay que confiar. Y yo lo he visto muchísimas veces con aquellas personas que llegan a confesar honestamente lo que ellos piensan. Aunque no estén de acuerdo, no pueden ver algo malo en lo que uno está haciendo. Puedo obedecer a Dios. Si yo no estoy de acuerdo en la manera en que usted ve esto, y no, a mí no me gusta lo que usted cree con respecto a eso, pero estoy haciendo algo malo, eso es diferente, ¿verdad? Por eso es que el término ateo ya casi se ha ido diluyendo, y ahora, después del posmodernismo, el que más ha surgido es agnósticos, porque ya ni siquiera pueden llegar a negar las cosas, simplemente dicen: bueno, todo sí, pareciera así como usted dice, pero no hay suficiente evidencia para que yo crea. Entonces soy un agnóstico. Pero no pueden negar, ¿verdad? No hay un mal nombre ni siquiera ante la gente, si usted pudiera estirarlo y verlo de esa manera. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Qué significa? Igual que lo leímos en la Shema, alrededor de tu cuello. Es decir, que esa lealtad y que esa fidelidad la gente la pueda ver, ¿verdad? Es como ¿cómo se dice? Ornament, como un collar, ¿verdad? Sí, es decir, algo que está diseñado para que la gente lo vea. Si yo le regalo un dije o un collar a mi esposa, ¿verdad? No sé, bueno, tal vez ustedes se hayan dado cuenta que a mí me gustan los tatuajes, ¿verdad? Yo me hago los tatuajes, la mayoría de los tatuajes en lugares donde yo los pueda ver. A mí me gusta verlos también, ¿verdad? O un collar es para que mi esposa se lo vea en un espejo y ella lo disfrute, o yo lo disfrute también mientras yo lo vea. Así funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces, de esta manera Él está diciendo: hagan y vivan leales en el amor y en la verdad y en la fidelidad al Señor, de una manera en que se pueda ver, para que los demás puedan ver al Señor a través de sus vidas, de su testimonio. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confía, la palabra clave ahí. Cuando hemos estudiado en Santiago, capítulo Santiago, la verdadera fe 2. Santiago capítulo 2, lo que es la verdadera fe. Hablábamos que la palabra
creer queda un poco corta por lo que Santiago está explicando si usted no le agrega el actuar conforme a lo que usted cree. La palabra confianza se acerca más a eso que Santiago está hablando como la verdadera fe bíblica. Es como ese ejercicio del clásico ejercicio de que, ¿cómo es que le dicen? Cuando uno se deja ir así para atrás, ¿verdad? Como que uno se tira ahí, hay alguien atrás que lo está tajando, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha hecho ese ejercicio con alguien? Y si no, traten ahora después de la iglesia, hay una fila, hacemos una fila, ¿verdad? Y hay una parte donde, por ejemplo, si Varo me dice a mí, hagámoslo, ¿usted me cree que yo lo voy a atajar? Yo le digo, sí, yo lo creo, pero que yo me tire es otra vara, ¿verdad? Las piernas se le empiezan a hacer a uno así, ¿verdad? Y uno como que no se quiere dejar ir, ¿verdad? La fe bíblica involucra no solo creer. En el latín, los reformadores decían, ¿verdad? Está la noticia, ¿verdad? Después está la sensus, que es creer en la noticia, pero después está la fe, que es vivir según esta noticia que usted ha decidido creer, y que la palabra confianza lo resume de una manera mejor. Confía en el Señor de todo corazón. Sí, ya lo otro queda como consecuencia. Si usted confía en el Señor con todo su corazón, y usted no confía en usted, ¿verdad? Ya ahora es en el Señor. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. De nuevo, planifique su año. ¿Qué son las cosas que yo quiero cambiar de mi año anterior? Todas las sendas que me salieron torcidas. ¿Y qué es lo que el proverbio me está diciendo? Te salieron torcidas porque no confiaste en el Señor. No que salieran perfectas, ni que todo fue el sol, y que todo fueron rosas, y que todo fue lindo. Eso es diferente, ¿verdad? Ante los ojos de Dios quiero que sean rectas. Si me alejo del Señor, si mi corazón está lejos de su voluntad, serán torcidas. No seas sabio en tu propia opinión y más bien teme al Señor y huye del mal. Es similar al anterior, pero aquí el énfasis está en usted. Es decir, uno confía en el Señor con todo el corazón, pero al mismo tiempo uno se quita del lado, ¿verdad? De nuevo, lo que creo tiene que verse reflejado con mis obras. Usted no puede levantarse todos los días y darle gracias a Dios porque Él es el Señor de su vida y apenas se levanta de la cama comportarse como que usted es el Dios de su vida, ¿verdad? Sí, si usted se levanta y usted dice, estuvimos meditando en esto ahora en esta semana de Navidad, creo que mandé un escrito por ahí del 24 o 25 de diciembre. Aquel que nació no fue solamente un salvador, fue un rey también. Así siempre fue anunciado. No solo vino a salvarnos de nuestra condición de pecado, sino que vino a ocupar su lugar de rey. Es decir, usted no puede separar a Jesús en esas dos cosas. Usted no puede creer en el Salvador, pero no creer en el rey, porque es la misma persona, ¿verdad? Entonces, confiar en el Señor y no confiar en mí es exactamente decirle a Jesús, no solo confío en vos como Salvador, sino que confío como el Rey de mi vida. Y como Rey de mi vida, entonces me quito yo del trono, porque ya yo aquí no mando. El que manda es usted. Y de nuevo, cuando uno trae eso dentro de la planificación y lo pone por escrito y lo pone en la paredcita del cuarto o en el principio de su Biblia, entonces usted se acerca a la palabra de Dios con esa convicción. ¿Verdad? Lo que voy a leer hoy quiero aplicarlo, porque eso es lo que el Rey tiene para mi vida, ¿verdad? Y no confiar tanto en mí. Yo no sé si soy solo yo, ¿verdad? Pero yo peco a veces mucho de eso, ¿verdad? Como que a veces me siento en una mesa, para ponerlo de cierta manera, y creo que en la conversación ya yo entiendo lo que están hablando y ya yo puedo dar una opinión. Y soy muy rápido en confiar en mi entendimiento de las cosas para opinar. Quiero ser más lento, ¿verdad? Quiero no confiar, no verme como ese sabio, ¿verdad? No creer que mi opinión está llena de sabiduría sin primero hacer el ejercicio de confiar en lo que Él me puede decir para después yo aportar algo, ¿verdad? Ese es un ejercicio que me parece que es muy sano. Esto infundirá salud al cuerpo y fortalecerá tus huesos. Esa relación trae salud en todos sentidos, ¿verdad? Se va a experimentar, no solo mental, sino también corporal. Ahora en San José, principalmente mi esposa estuvo pasando por ciertas dinámicas familiares que de alguna manera están alimentando, aunque uno no lo quiera, con ciertas cosas negativas, y en mi casa también, ¿verdad? Nuestra mente.
De nuevo, eso está llenando nuestra mente constantemente, afecta nuestras emociones y se va a ver reflejado en la manera en que nosotros vivimos, en la manera que nosotros actuamos. Cuando nosotros saturamos nuestra mente del consejo de Dios, de las enseñanzas del Señor, vamos a sentirnos diferente. Mi esposa me decía, ayer curiosamente se levantó, ¿puedo decir? A las 11:30, no mentira, no, se levantó a las 9:30, lo cual es rarísimo. Mi esposa siempre se levanta entre 6:30, a las 9:30. Y se levantó y me dijo, ¿por qué no me levantaste? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Verdad? Me siento como, pasó con dolores de cabeza, me siento como enferma, ¿verdad? Y cuando veníamos meditando en el porqué, en el camino, yo le digo, venís de 4 días, de 5 días, de estar no alejada de la palabra del Señor, pero también alimentando su mente con un montón de cosas difíciles de su vida, de su familia, de personas queridas, ¿verdad? Y eso empieza a afectar todo nuestro ser, ¿verdad? Nosotros somos espíritu y cuerpo, ¿verdad? No es que somos separados. Entonces, de la misma manera creo que habla Salomón. Cuando nosotros confiamos en la sabiduría del Señor, nos llenamos de lo que Él es, eso trae salud a nuestro cuerpo y fortalece nuestros huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu corazón. De nuevo, planificamos para honrar al Señor con las cosas materiales que nos has dado. Ese es el lenguaje. Las riquezas están definidas por frutos de tus cosechas. Está hablando de cosas materiales. Estamos llamados a honrar al Señor. Y la definición de la palabra honrar podríamos interpretarla así: muestra lo grande que es Dios. Muestra cuánto respetas al Señor con lo que Él te ha dado por medio de tu obediencia al usarlo como Él te ha mandado. Para eso hay que planificar. Lo hablamos cuando empezamos a estudiar el último capítulo, 1 Corintios capítulo 16, cuando el Señor nos llama a ofrendar, por ejemplo, a dar sus iglesias. Si uno no planifica, se pierde la bendición que hay en dar de la manera en que el Señor nos ha llamado a dar. Y al mismo tiempo lo estamos deshonrando, lo estamos irrespetando. Cuando nosotros no usamos de manera diligente, cuando no somos buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, le estamos diciendo al rey que supuestamente amamos, yo no te respeto, no te quiero honrar en esa área de mi vida. Entonces planifiquemos para cambiar eso. Así, de esa manera se llenarán tus graneros a reventar y tus bodegas rebosarán de buen vino. Es un principio que está por toda la palabra. Cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos da más. Cuando somos buenos administradores, diligentes, mayordomos de sus riquezas, Él deposita más talentos en aquel que hizo mejor voluntad con lo que Él había puesto en sus manos. Y después está el versículo 11, que habla sobre la disciplina, que voy a retomar en unos minutos cuando hable sobre los 3 puntos de oración, ya para cerrar. 3 cosas tenemos que traer dentro de nuestra vida de oración mientras estamos meditando en este tipo de textos bíblicos. La número 1 que tenemos que meditar, y esta la voy a tener que dividir en 2 simplemente porque creo que es lo más responsable hacer, es de qué manera me estoy acercando a la Escritura en temas de mi relación con Dios. De qué manera yo me acerco a la Escritura en temas de mi relación con Dios. Ahora, entiéndame que no le estoy diciendo nada nuevo, simplemente quiero que esto sea parte de lo que estamos haciendo, de lo que usted va a hacer en sus disciplinas espirituales, que usted ore y estudie y medite la palabra de Dios con esto paralelo. ¿De qué manera yo me estoy acercando a la palabra de Dios? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Y la razón por la cual dije que le iba a dividir en 2 es porque usted puede que no tenga una relación con Dios, ¿verdad? Si usted no tiene una relación con Dios, usted tiene que saber que el Señor está esperando que usted simplemente llame a la puerta para abrir la puerta, ¿verdad? Cuando usted escucha sobre un rey que guía nuestras vidas, sobre una sabiduría que es más alta que la suya, sobre alguien en que confiar más que su propio entendimiento y su propia decisión sobre las cosas, ese es el llamado de Dios a que abramos nuestros ojos a Él.
y nos arrepintamos de creer que nosotros fuimos diseñados para vivir solos. Por esa razón entramos en un problema. Caímos en el pecado y nos separamos del Creador. Y por medio de Cristo la intención de Dios es reunir la creación con el Creador. Reconstruir la comunión que en algún momento se rompió para que nosotros podamos ahora disfrutar de la relación que Él quiere con nosotros. Entonces, si aquí hay alguien que no tiene una relación todavía con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, creyendo en lo que Él hizo en la cruz para limpiarlo de todo lo que le impedía a usted acercarse a Dios, crea en que Cristo hizo eso. Cristo hizo eso y que por medio de eso usted tiene el camino abierto a la reconstrucción de la relación con su Padre Celestial. Ahora, para los que tenemos una relación con Dios, voy a leerle dos textos del Antiguo Testamento que creo que son importantes de traer a la mesa. Tienen un lenguaje similar al de Proverbios y le pueden ayudar a usted a acercarse a estos textos mientras planifica su vida como cristiano. Jeremías capítulo 31, a partir del versículo 31-34. Deberían de leer todo el capítulo, pero no se puede por un tema de tiempo aquí. Escribe Jeremías: vienen días, y esta es la palabra de Dios, dice Dios hablando, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá, es decir, con todo el pueblo de Dios. Es esta relación de la que les estoy hablando. Anuncia en el Antiguo Testamento: no será como el pacto que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, porque ellos quebrantaron mi pacto, aunque yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, el mismo lenguaje de lo que hemos estado escuchando en el proverbio, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Esto es simbolizando la manera en que Dios va a habitar ahora en el nuevo pacto en cada creyente. Eso no significa que cada creyente puede vivir sin iglesia y que ya no sirven de nada los pastores ni los ancianos ni nada. No, Dios está hablando de la relación que Él hace con nosotros por medio de depositar su espíritu en el nuevo pacto. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la relación que Dios prometió y que se cumple por medio de Jesucristo en aquellos que creen en Él por medio de la fe. Ezequiel 36 viene a complementar esto que reveló por medio de Jeremías. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ahora, ¿por qué quiero que traigan esto en oración conforme planifican su año y se van encontrando las cosas que Dios quiere que usted traiga a la mesa para que Él haga su parte? Porque si usted se pone a ver en la manera en que este pacto está diseñado, Dios nos está revelando que la forma en la que nosotros vamos a poder hacer todo lo que nos propongamos para seguir su voluntad es a través de lo que Él hace en nosotros, no lo que yo pueda hacer. ¿Entiende el lenguaje? Dios se compromete con Él mismo. Él hace un pacto, no como el anterior, donde a usted le toca hacer una parte y yo voy a hacer otra, sino donde Él se compromete con Él mismo y el sacrificio por el cual sella ese pacto es su Hijo en la cruz, a que esto suceda. Para todos aquellos que disponen su corazón a ser transformados por la voluntad del Señor, Dios dice: ustedes no se preocupen que esto va a pasar por lo que yo voy a hacer en ustedes. Y es tan hermoso. Dice: infundiré mi espíritu en ustedes, cosa que nosotros los cristianos podemos dar testimonio, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y qué rico
el descanso que da cuando uno se enfrenta a un proverbio como el proverbio 3 del 1 al 12, diciendo: Señor, aquí voy a enfrentarme a estos 6 versículos donde yo tengo que hacer cosas. Qué dicha que es por medio de tu espíritu que vos vas a hacer que yo lo pueda hacer, y no tener que salir de la casa, como yo digo siempre en las mañanas, diciendo: oye, ahora me toca seguir todas las enseñanzas y los mandamientos del Señor y no tengo nada en la bolsa para poder hacerlo. El Señor ya depositó todo en nosotros para poder hacer nuestra parte. Y eso debería traer descanso a su alma. Entonces, conforme usted enfrenta la palabra del Señor en este nuevo año, su disciplina espiritual, mientras planea los objetivos que usted quiere para agradar al Señor, piense en grande, porque el Señor, que es grande, está con usted. Lo otro que quiero que estemos orando paralelo a esto que estamos planificando y conforme nosotros lo estamos viviendo, es que el Señor es soberano. El Señor es soberano. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque los proverbios, si ustedes se acuerdan la manera en que yo lo expliqué al principio, no son promesas, es sabiduría divina y principios a seguir. Los proverbios son sabiduría divina y principios a seguir que casi siempre se cumplen, pero no siempre. ¿Por qué? Porque deben de ser entendidos como lo que son dentro del contexto de un mundo caído, donde muchas veces las cosas no pasan de la manera en que, decir, originalmente el Señor las diseñó. Pero eso no significa que en medio del pecado, en medio de la maldición en la tierra, en medio de este mundo caído, el Señor de los proverbios deje de ser soberano. Él es soberano y siempre va a hacer su santa voluntad. Él va a santificarnos, Él va a limpiarnos, Él nos va a acercar en la relación con Él. Nosotros vamos a poderle dar gloria de fijo por medio de esto que Él nos está diciendo. Creo que fue en la mañana que Merce, que no está aquí, mandó un texto al chat de los que íbamos a servir para motivarnos. Y lo traje aquí para leerlo, porque me parece que es muy interesante y cómo se relaciona con esto que el Señor soberano nos está llamando a seguir. Dice: ¿qué es el pecado? La gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no valorada, la belleza de Dios no apreciada, la bondad de Dios no disfrutada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no estimada, la persona de Dios no amada. Eso es el pecado. Y entonces, cuando usted se pone a ver ese lenguaje con el proverbio 3 del 1 al 12, se da cuenta que todo lo que Dios nos está llamando a hacer es exactamente lo contrario a lo que es pecado. Es limpiarnos, es purificarnos, es hacernos más como su Hijo, es hacernos crecer. Y eso debería de llenarnos de emoción bajo la soberanía de un Dios que va a hacer esto en nosotros. De nuevo, no podríamos engañarnos creyendo que esta es la teología de la prosperidad, en el sentido de que lo que vende ese evangelio de la prosperidad es que si usted da, si usted obedece, si usted cumple todo perfecto, se le va a dar, se le va a dar, se le va a dar. Dios tiene la obligación de darle las cosas. Así no funciona. Muchas veces vamos a vivir en obediencia, vivir buscando la voluntad del Señor, y las cosas tal vez no salen como nosotros esperamos o como parece que deberían de pasar según los proverbios. Por ejemplo, podemos ser obedientes y una cosa no sale bien. Podemos buscar los mandamientos del Señor y no ser bien recibidos por el mundo. Podemos tener vidas piadosas y sufrir de muchas enfermedades, padecer un cáncer y estar de la mano del Señor viviendo, trabajar duro y que no sea suficiente para que no me despidan, o no sea suficiente para proveer para mi familia. Ese tipo de cosas van a pasar, pero el Señor soberano está encima de todo eso que el pecado trae en nuestra vida.
Nosotros no podemos creer nunca, y por eso, de nuevo, mientras nos acercamos a la palabra de Dios, a la planificación de nuestra vida, traer esto a la oración. Nunca dudar. Las cosas, cuando no suceden como se supone que deberían de suceder, no son un indicador de que Dios ha dejado de ser bueno con nosotros. Dios sigue siendo soberano sobre el mundo caído, y de alguna manera que nosotros no podemos entender, a través de ese tipo de cosas sigue haciendo el bien sobre nosotros. De ahí el 11 y el 12. No desprecies la disciplina del Señor, no te ofendas por sus reprensiones. El Señor lo hace porque nos ama. Ilusos seríamos si creemos que vamos a cumplir del 1 al 10 a la perfección y nunca nos vamos a equivocar o no hay nada que corregir. No, cuando el Señor trae ese tipo de cosas a nuestra vida y el 1 más 1 no es 2, es porque nos ama y quiere hacer algo bueno por romper la suma matemática también. Y bueno, ustedes saben eso. Romanos 5, del 3 al 5, del 3 al 4, habla sobre las pruebas como algo bueno. Santiago 1, del 2 al 4, 2 Corintios 4, 17, 1 de Pedro 1, 6, 7, Hebreos 12, 11. Todo habla sobre lo bueno que es estar bajo la prueba del Señor, bajo la disciplina del Señor, bajo la corrección del Señor. Y por último, algo que usted tiene que tener presente mientras planifica y vive su vida como cristiano según los mandamientos del Señor, es que el que sostiene esta relación de pacto donde nosotros hacemos y recibimos, no somos al final nosotros, es Cristo. Es Cristo. Él es el que siguió las enseñanzas a la perfección. Él es el que siguió todos los mandamientos. Él es el que confió de manera perfecta en el Señor. Él es el que nunca confió en su entendimiento. Él es el que hizo todo a la perfección para que este pacto se sostenga por toda la eternidad. Vivamos buscando seguir la sabiduría del Señor, ilusionados por esto que Él pone a nuestros ojos, que algún día de fijo se va a cumplir, ya sea en esta tierra o en la nueva tierra, confiados en que al final de cuentas va a ser todo nuestro por Cristo, no por nosotros, por Cristo en nosotros. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna